Hola, bienvenidas y bienvenidos a este su programa Diálogos entre Libros. Como siempre nos ubicamos en la librería universitaria de la máxima casa de estudios. Hoy tenemos una invitada de lujo y vamos a conversar con la doctora Lourdes Enríquez. Ella actualmente es la directora del Instituto de Investigación de Microbiología en la UNA. Bienvenida, doctora, y gracias por aceptar esta invitación. Hola, Ana. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la linda introducción que ha hecho. Estoy contenta de conversar un poco con usted en este espacio tan bonito como es la librería universitaria. Doctora, queremos conocerla desde los inicios. ¿Dónde nace la doctora Lourdes? Bueno, yo nací en Tegucigalpa, ¿verdad? Yo soy capitalina y mis padres fueron el profesor Ernesto Enríquez y la profesora Mercedes Flores de Enríquez. Ellos fueron maestros de educación primaria y de media. Crecí en la Guadalupe, después a la colonia Miramonte, estudié en la escuela pública, República de Honduras, en la Alameda. Me siento orgullosa de haber salido de esa escuela. Y la secundaria la realicé en el Instituto Tegucigalpa. Y posteriormente, pues mi sueño era ir a la universidad y se realizó estudiando en esta Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estudié la carrera de microbiología y química clínica. ¿Tenía claro desde el inicio que quería esta carrera o cómo surge la idea de estudiar microbiología? Bueno, sí lo tuve claro porque siempre me gustaron las asignaturas y los temas relacionados con las ciencias naturales. Y tuve unos excelentes docentes en la escuela y en la secundaria de ciencias naturales que eran universitarios. Entonces ellos eran profesores de biología, pero me introdujeron a ese mundo microscópico que me interesó mucho por no verlo a simple vista, y entonces siempre tuve esta inclinación, ¿verdad? No era tanto la medicina, sino la microbiología lo que me interesaba. ¿Y cómo va naciendo esa pasión una vez que usted ya conoce y dice, sí, microbiología, me inscribo? ¿Dónde usted dice, aquí me quedo y de aquí soy? Pues fíjese que lo decidí cuando, bueno, lo fortalecí mi decisión cuando tomé un curso que era como introducción a la microbiología, y ya había cursado varias asignaturas en la universidad, siempre de la carrera, porque siempre estuve inscrita en la carrera de microbiología, pero me sentí más segura cuando el doctor Pujol, que fue el fundador de la carrera, nos obligó, ¿verdad?, en esa asignatura de introducción a leer un libro que se llama Cazadores de Microbios, de Paul de Cruyff. Entonces, ese libro es, y lo vuelvo a ver de tanto en vez, porque ese libro es el que me hizo constatar, pues, que yo quería saber más de los microorganismos. En efecto, siempre de la mano de los libros, entonces. Así es, sí, de la mano de los libros. ¿Cómo estaba la universidad en esa época en que usted era estudiante? Pues imagínese que era la época de los 70, ¿verdad? Yo ingresé a la universidad en el 75. Mi número de cuenta es 75. Entonces, era un momento en el país también difícil, ¿verdad? La revolución, la Guerra Fría, los militares, ese tipo de cosas. Entonces era una universidad muy activa, había muchos profesores extranjeros, ¿verdad? Claro. Había españoles, chilenos, porque había mucha migración en América Latina, muy buenos profesores también, ¿verdad? Entonces yo recibí clases con profesores, muchos profesores, la mayoría pues hondureños, pero muchos profesores que venían de otros países, y claro, con un nivel alto, ¿verdad? Que nos
inducían a ser pues eran más exigentes, nos obligaban más los libros, más la química, sobre todo la química, ¿verdad? Era una química bastante dura y muy bonita, me encantaba. Entonces, era un tiempo, siento que el tiempo de la universidad es el tiempo más lindo que uno vive, ¿verdad? Y hay que disfrutarlo. Claro, hay una madurez y hay una Sí, curiosidad un cambio, ahí. sí. Y viene uno como a una libertad, ¿verdad? Sí. Y a corroborar, a confirmar los valores de la casa y saber qué es lo que está haciendo y definir su vida futura. Claro. ¿Verdad? ¿Se daban esas conversaciones entre los compañeros sobre la situación de país o era más enfocado en su carrera? Siempre lo conversábamos porque, bueno, tuve un grupo de compañeras que venimos como juntas y estudiamos la carrera, pero siempre en las clases pues se estudiaba la vida, la realidad nacional, ¿verdad? Y la situación que se vivía y veíamos algunas movimientos, ¿verdad? Entonces siempre tuve intercambio, además de la parte académica, de los temas de clase o de los temas de amigos personales. Siempre tuve compañeras y amigos con quienes conversar de la situación del país y de los cambios que se estaban dando. Y esto es importante porque al final de cuentas nuestra profesión o a través de la profesión que elegimos vamos dando propuestas o generando situaciones que hagan crecer al país. Si no nos enteramos el lugar donde vivimos, ¿cómo podemos ayudar? Claro, es sumamente importante y es un poco la práctica que debemos hacer como profesionales. Ubicar a los estudiantes, además de los temas de globalización y todo lo que sucede en el mundo, cómo afecta directa o indirectamente el país y hacer esas comparaciones y hacer esas reflexiones sobre qué tipo de profesional requiere el país y cuál es el objetivo bajo el cual nos estamos formando, ¿verdad? ¿Cuál va a ser realmente la orientación que le vamos a dar a nuestra carrera como profesionales? Y una vez que ya se gradúa de microbióloga, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, como me casé, entonces tenía un novio y me casé, ¿verdad? Y luego pues esperé un poco tiempo y realmente me llamó el jefe de la escuela, el fundador de la escuela, para que viniera a trabajar a la universidad. Entonces yo no pensaba en ese momento que mi carrera iba a ser la docencia, ¿verdad? Como le conté al inicio, mis padres eran docentes y yo veía el sacrificio y en la escuela primaria y en la secundaria y decía, tal vez si yo trabajo en un laboratorio o un hospital o algo así, ¿verdad? Me gustaría más. Pero bueno, la vida, ¿verdad? Sí. A pesar de que tenía otras oportunidades laborales, mi atracción fue venir a la universidad. Entonces a mí me llamaron para venir a trabajar aquí. Y desde que me llamaron, pues ya me quedé. ¿Cuántos años de eso? 41 casi. 41 años en la docencia. En la docencia, sí. Ya nos contará qué retos tuvo que enfrentar, porque ser docente universitario requiere, desde muchos puntos de vista, requiere una fortaleza, ¿verdad? Y una capacidad para aportar a ese joven que viene con esas ansias de conocer más y al final se van a dedicar a una profesión X o Y y es necesario contar con profesores que le ayuden a uno a guiarlo por ahí. Claro. Y una cosa fundamental es que en lo personal yo me propuse tratar de absorber todo lo que sabían los maestros, no solo en el campo, ¿verdad? En el área de conocimiento, en la ciencia que enseñaban, sino cómo lo hacían.
¿verdad? ¿Qué herramientas se utilizaban? Porque pues yo era una profesional universitaria de la microbiología, pero no había sido como formada para esa interacción. Entonces, volver a estudiar, y la verdad es que el microbiólogo por definición es un investigador, es un estudioso, porque nada está dado ni en un paciente humano, ni en un animal, ni en el suelo, ni en el agua. Uno no puede dar por definida un análisis, ¿verdad? Entonces, siempre hay que estar estudiando, investigando lo que va a salir en una muestra, pero cómo enseñarlo es otra historia. Entonces había que aprender de ellos, que eran especialistas, pero también tenían que aprender a cómo transferir la información a otras personas. En efecto. Ya continuaremos con esta amena conversación. A ustedes les invitamos a no despegarse. Ya volvemos. El sentimiento Puma nos une. Visita la librería universitaria y adquiere los diferentes accesorios que nos identifican como verdaderos Pumas. En la librería universitaria encontrarás camisetas, sudaderas, uniformes quirúrgicos, gorras y mucho más. La librería universitaria te espera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Continuamos en su programa Diálogos entre Libros, hoy conversando con la doctora en microbiología Lourdes Enríquez. Doctora, conversábamos sobre esa preparación que tuvo que tener para ser docente. Cuéntenos sobre eso. Bueno, gracias a Dios trabajé, como le comentaba, con los fundadores de la carrera, y ellos también nos formaban en esas capacidades, nos fortalecían esas capacidades docentes, ¿verdad? Nos daban los lineamientos de cómo enseñar, cómo calificar, etcétera. Y luego, bueno, la universidad siempre ha tenido esa oferta, ¿verdad?, para formar a los académicos. Entonces siempre estaba tomando los cursos de pedagogía, siempre los cursos de cómo hacer ayudas audiovisuales, o sea, estarse estudiando, además de la materia que enseña, cómo enseñarla, a hacer ayudas audiovisuales, a hacer los resúmenes, a diseñar los objetivos para impartir una asignatura o un laboratorio. Entonces aprender a cómo transferir la información, ¿verdad?, que es otro proceso diferente a cómo ejecutar una técnica de laboratorio, ¿verdad? Hay que hablar de los principios, hay que hablar de los fundamentos. Entonces, sí, la carrera académica, la vida académica es muy dinámica, muy activa. Uno tiene que estar leyendo constantemente, formándose.
Ahora hemos visto la presión, por ejemplo, con esto de la pandemia, ¿verdad? Ya la teníamos un poco antes, pero ahora en la formación, en las tecnologías de información y comunicación y todas las clases en Zoom, en Teams y todo esto, ¿verdad? Cómo manejar todas esas herramientas. Y el académico tiene que estar abierto a todo esto, ¿verdad? Yo diría a jugar con el balón adelantado, sí, porque también los jóvenes ya vienen tecnológicos, entonces van más adelante y uno tiene que estar al tanto. Y eso es lo bonito de la vida académica, que le demanda a uno estar al día. Entonces hay que, además de el qué, hay que aprender el cómo y el para qué. Sí, ¿verdad? No es nada sencillo porque usted sale de dar sus clases y está planificando, está revisando, así está es, estudiando. O sea, realmente que la vida del docente no es tan sencilla. Sí, y no se da por sentado, ¿verdad? Uno no puede pensar que la clase que preparó para el primer periodo le va a servir exactamente igual para el segundo, porque estamos viendo cada cuánto se reproduce la información, ¿verdad? Que son milésimas de segundo que salen millones de noticias sobre todo tipo de áreas del conocimiento. Entonces uno tiene que estar actualizándose constantemente y eso es lo bonito de la vida académica, que le mantiene la cabeza ocupada, ¿verdad? Entonces uno está constantemente ocupando su cerebro y buscando habilidades y aprendiendo cosas. Eso es lo bonito de la vida académica. ¿Y cómo surge esto de contar con un instituto de investigación? Bueno, también hay que, como hablábamos hace un ratito, hay que verse en el contexto de donde uno se desempeña. Usted sabe que por ahí, por el 2006, se empezó un proceso que se denominó reforma universitaria, ¿verdad? Tuvimos una comisión de transición. Y bueno, en ese tiempo yo me estaba desempeñando como jefe de departamento de la Escuela de Microbiología, que en ese tiempo era departamento, todavía no éramos escuela. Y resulta que la Comisión de Transición hizo una convocatoria para que las unidades académicas hicieran propuestas para la creación de institutos de investigación. Conociendo que microbiología siempre se había distinguido por la investigación que realiza desde sus inicios, ¿verdad? Y como le decía yo, los microbiólogos tienen que ser investigadores, por definición. Entonces, y además que otros maestros que ya no estaban en la escuela habían planteado esas iniciativas, pues recuperamos todas esas ideas y planteamos la idea a la Junta de Transición y a la Comisión de Transición, y la Comisión de Transición lo aprobó, pero luego vino todo este proceso de creación de la nueva normativa y ya en el 2013 ya la normativa estaba creada, la Dirección de Investigación, ya se habían emanado todos los reglamentos de funcionamiento de los institutos y todo eso, y se estaba organizando la Facultad de Ciencias, cuya primera decana fue la doctora Mirna Marín, fue la primera decana que reunió pues estas 4 escuelas, microbiología, biología, matemáticas y física, en una Facultad de Ciencias. Y bueno, el instituto estaba allí y la decana Marín pues me pidió que si podía echarlo a andar, ¿verdad? Como directora del instituto y pues asumí ese reto en 2013 y ahí está en este momento el Instituto de Investigaciones con 2 centros de innovación, 4 grupos de investigación. Tiene investigadores dedicados exclusivamente a la investigación y tiene personal docente de la escuela que y son investigadores adscritos al instituto. ¿Cuál es la relevancia de contar con un instituto de investigación en microbiología? Pues imagínese que estamos en un momento en que las universidades, las empresas, las personas se acreditan, se valoran, ¿verdad?, por determinados estándares internacionales. Entonces, ¿qué es lo que hace el instituto? Promover esa investigación que se desarrolla a nivel de la universidad
que tiene que ver con problemas nacionales, con los problemas de salud que aquejan al país y que los investigadores pues generan conocimiento para que los tomadores de decisiones puedan analizar, ¿verdad? Y puedan orientar las políticas de salud o las políticas de intervención de una mejor manera. Y el instituto cristaliza esa investigación en publicaciones científicas, pero son publicaciones científicas indizadas, es decir, publicaciones que contribuyen al ranking de la universidad. Son publicaciones que reúnen los requisitos internacionales y que están validadas por indicadores como por ejemplo el Scopus, ¿verdad? Son consultadas por otros investigadores en otros países. Claro. Entonces, pero también no se quedan solo a este nivel de científicos, sino que también van a las comunidades, ¿no? Y capacitan a las personas, y ese conocimiento no se queda solamente acá, claro, sino que aterriza. Claro, no, este conocimiento es transferido en varios niveles. Como para desarrollar la investigación necesitamos las comunidades, las personas, las tomas de muestras. Entonces hay alianza, ¿verdad? Hay esa vinculación con la sociedad y les informamos. Y cuando se puede, pues les apoyamos en la búsqueda de medidas de solución. También esas investigaciones sirven para enseñar a los estudiantes y para tenerlos ubicados en los problemas de nuestro medio, ¿verdad? Para que conozcan nuestra realidad. Como le digo, con tanta información que reciben los jóvenes de fuera, siempre necesitamos, y más en este tiempo, en la universidad, aterrizarlos a su realidad nacional. Entonces, en las asignaturas que imparten los investigadores, les comparten esa información y luego pues en las publicaciones. Entonces tenemos ese interés, ¿verdad?, de mantener anclada a nuestra comunidad universitaria en la realidad nacional, en compartir con las comunidades y demostrarles que los investigadores somos sus aliados, ¿verdad?, sí, para ayudarles a mejorar o a buscar alternativa, ¿verdad? No es que nosotros vamos a solucionar todos los problemas, pero alguien puede tomar decisiones al respecto. Y si trabajamos en conjunto desde las comunidades, también ir buscando como esas soluciones que salgan desde ellos, ¿no? Que se apropien de eso. Así es, porque esa es la mejor manera de que se resuelvan los problemas, que salgan de los interesados. Entonces no imponerles, sino que y es igual en el manejo y es igual en el desarrollo de cualquier actividad que tenga que ver con talento humano, ¿verdad? Que el trabajo y la inspiración tiene que salir, la necesidad tiene que plantearla el interesado. Sí. En efecto. Doctora, nosotros tenemos un segmento especial que se llama Recomiéndame un libro. Le pedimos a alguien de la comunidad universitaria o de las personas que nos visitan que nos recomienden un libro. Entonces ahora vamos a escuchar esa recomendación y al retorno usted nos regala una, ¿sí? Ya volvemos. La de María Dueñas me gusta porque habla de una chica que a pesar de sus limitantes fue engañada, viaja hacia Europa y luego ella pues, como decirle, ella por sí sola triunfa y más que todo pues lo que hace es de que una mujer sola puede salir adelante, ¿verdad? Entonces me gusta ese libro. El tiempo entre costuras se llama. Gracias por esa recomendación. Seguramente estaremos atentos para poder también disfrutar de esa lectura. Doctora, ¿qué nos recomienda usted? Bueno, como la comunidad universitaria es tan variada, cada interesado debería estudiar, desde mi perspectiva, la historia de la carrera que está estudiando, ¿verdad? Como yo le dije al principio, a mí me ayudó muchísimo la historia de la microbiología, que se llama Cazadores de Microbios, ¿verdad? La primera etapa de la microbiología por Paul de Cruz. También yo hice un programa de posgrado en una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México en biotecnología
Y yo decidí estudiar biotecnología también porque leí antes de siquiera haber definido mi viaje a México un libro que se llamaba La historia de la biotecnología. Entonces creo que cada profesional debe conocer las raíces, la historia de su carrera, ¿verdad? De la carrera que ha pensado estudiar para poder tomar decisiones. Igual, bueno, es que a mí me gusta la historia y me encanta leer los libros que tratan de la historia de Honduras, las publicaciones sobre historia de Honduras. Claro. Entonces, conocer nosotros mismos, porque la historia es importante para saber el punto donde ha llegado cada cosa, ¿verdad? ¿Por qué estamos viviendo esta situación, por ejemplo? ¿Por qué estamos en este punto de situación política? ¿O por qué hemos llegado a este nuevo gobierno universitario? Hay que conocer, ¿verdad?, la historia de los sistemas para poder entender qué pasa y plantear soluciones. Entonces yo recomiendo que lean sobre todo las bases, ¿verdad?, de las ciencias que han decidido estudiar. Doctora, y recientemente se ha destacado el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Usted como científica, cuéntenos un poco si vale la pena hacer ese resalte de las mujeres que están involucradas en la ciencia o si es más una cuestión comercial. Cuéntenos un poco su opinión sobre eso. Bueno, fíjese que yo pienso que sí es importante, porque desde siempre han existido mujeres dedicadas a la ciencia, incluso que han sacrificado su vida, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Marie Curie, que ella se enfocó en ver lo de los rayos X y todo eso, ¿verdad? Y otras muchas científicas que posiblemente hayan sido invisibilizadas por lo que estamos hablando de la historia. La historia ha concedido roles determinantes a los hombres, y no es que yo sea feminista del todo ni extrema, pero creo que sí es importante resaltar el papel que desempeña la mujer en la ciencia, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, el interés, el afán, ¿verdad?, de las mujeres por superarse. No más esta universidad tiene una mayor población femenina, ¿verdad?, como estudiantes, y yo pienso que como docentes también. Entonces creo que es importante destacarlo sin irse a los extremos, ¿verdad? Pero creo que es importante conocer los logros de las mujeres en cualquier campo del conocimiento. Y cómo no, si hasta hace poco ni siquiera teníamos derecho a ser ciudadanas. Ciudadanas, así es, ¿verdad? No digamos el recorrido que nos ha tocado para ser estudiantes universitarias, incluso por no ser ciudadanas no podíamos ingresar. No se podía ingresar a la universidad. Entonces grandes mujeres como doña Irma Acosta, que enfrentó y fue ingeniero, ¿verdad? Y otras, la abogada Quesada, Acosta de Quesada, etcétera, que rompieron esas barreras, ¿verdad? Entonces, creo que es importante destacarlas y sirven como modelos para que las niñas no crean que su papel en la vida es casarse y tener niños, ¿verdad? Que hay más. Que hay más y que uno se puede superar y que uno se puede desarrollar académicamente, que uno puede llevar las dos carreras, ¿verdad? Sí. La de esposa, madre, si uno quiere tener hijos, y si no, está bien también, claro, ¿verdad? Y también una carrera universitaria, una carrera en ciencia. Doctora, ha sido realmente un placer conversar con usted. Lastimosamente el tiempo ya nos dice que estamos a punto de cerrar el programa. Pero no quisiera cerrarlo sin antes escucharla a usted, lo que tiene para decirle a esas futuras generaciones, en vista que usted ya está a punto de jubilarse. ¿Qué le diría a esas generaciones que venimos empujando en este sentido dentro de la universidad?
Bueno, yo les digo que yo me estoy yendo con más de 40 años de una vida académica y que en 40 años uno puede hacer mucho, que sueñen, que vayan a la universidad. Vean, yo soñé con ir a la universidad porque mi mamá me decía desde pequeñita, tú vas a ir a la universidad, tú vas a ir a la universidad. Y como madres debemos enseñarles a las niñas que deben ir a la universidad, que deben conocer ese mundo académico, y si deciden desarrollarse como científicas está bien, pero si deciden ser profesionales exitosas en empresas o en la vida pública, etcétera, está bien. Lo importante es que salgan de la caja, ¿verdad? Y que vayan más allá. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a usted, Ana, ha sido divertido. Y a ustedes les invitamos a continuar en sintonía de UTV, el canal universitario de la cultura, y por supuesto visitar la librería universitaria. Hasta la próxima.